Que el Dios de gloria se muestre sonriente a ti en esta mañana. Perdone tus pecados. Aleje su ira de ti, su gracia, su benevolencia, su misericordia te sean manifiestas. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento te sea concedida desde lo alto. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 28 vamos a leer a partir del versículo 17. La palabra de Dios dice así: Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto, tanto por la ley, perdón, de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídas me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, una vez más con el prisionero de Cristo. Pablo llega a Roma y convoca eh, a la población afines, en este caso los judíos, porque Pablo fue un judío practicante del judaísmo. Sí, y si se apartó del fariseísmo, no fue por algo menor, fue por algo mayúsculo, superior, fue por caminar con Jesús. ¿Sabes? Si es necesario alejarte de cualquier estructura religiosa que no te deja ver con claridad a Jesús, hazlo, hazlo, porque nada puede ser superior ni mayor
a Jesús y al conocimiento de Jesús. En esto consistió la transformación de Pablo, que habiendo conocido a Jesús, se alejó del grupo o secta religiosa judía llamada los fariseos, porque siendo fariseo no podía seguir creciendo como creyente, como cristiano. Sí, a esto tiene una realidad, y es que la mayoría de las estructuras religiosas no permiten al individuo, a la persona, conocer a Jesús, tal como Él quiere que se le conozca, caminar con Jesús, como Él quiere que se camine con Él. Sí, mis amados, Pablo habla de sus cadenas con los hermanos judíos, con los practicantes del judaísmo que estaban residentes en Roma. Y abiertamente dice que por causa de la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Ellos soñaban, anhelaban, deseaban, tenían la esperanza de que un día se levantaría, Dios les daría un rey de la descendencia de David que reinaría poderosamente sobre el trono de David. Esta era la esperanza, la venida del Mesías, la venida del rey. Óigalo bien, la venida del rey de reyes. Esta era la esperanza. El problema aquí es que el rey vino y el pueblo escuchó su voz, mas no la atendió. El pueblo no le conoció. El pueblo no pudo discernir que este personaje maravilloso llamado Jesucristo o Jesús de Nazaret era el rey. Sí. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí. Esta es la misma esperanza de los cristianos. Los judíos tenían y tienen la esperanza de la manifestación del rey de Israel. Pero habiendo venido por primera vez este rey de Israel llamado Jesús de Nazaret, él prometió venir por segunda vez. Y este es el eje fundamento y mayúscula gran esperanza de los cristianos. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. Pero hoy el mundo y específicamente el cristianismo está actuando como actuaron los judíos de la época de Jesús. Tenían imágenes cerradas en sus cerebros, en sus corazones del Mesías. Por eso cuando el Mesías se manifestó y estuvo entre ellos, ni cuenta se dieron. Les hizo milagros, hizo sanidades. Óigalo bien, lo mataron. Se levantó de entre los muertos, resucitó, dio testimonio de que vivía, de que estaba vivo, y aún así no le creyeron. ¿Por qué? Porque tenían una imagen errada del Mesías, habían hecho una lectura de los profetas y de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento, habían hecho una lectura desde la perspectiva de ellos y no desde la perspectiva de lo que Dios quería revelar al pueblo. Este es el problema que tiene el cristianismo hoy. Estamos esperando algunos la segunda venida de Jesús.
Pero aún en medio del pueblo ya ni siquiera se habla de esto. Sí, tienen imágenes erradas en sus mentes y tienen proyectadas escenas de esa venida del Señor. Pero déjeme decirle que nada impediría que hoy mismo Jesús se manifestara por segunda vez y viniera por su iglesia, viniera por su pueblo. Pablo le dice a esta gente, a estos judíos no convertidos al cristianismo, es bueno dejar claro esto, que por la esperanza del pueblo de Israel, por ese sueño de ver al Mesías, él está sujeto a cadenas, él está encadenado. Lo que, lo que es claro para Pablo, todavía era confuso para muchos judíos. Y Pablo empieza a decirles, todos hemos tenido la esperanza de la manifestación del rey de Israel, del descendiente de David, pero este descendiente tiene nombre propio, ya se manifestó, se llama Jesús. Óigalo bien, se llama Jesús. ¿Sabe? El cristianismo en su comienzo no era un cristianismo conflictivo, no hacía revueltas, no se inmiscuía en política como la iglesia de hoy. No, era menospreciado, rechazado. Sí, y era visto de manera negativa, era visto el cristianismo como una plaga, como una enfermedad, como un virus que amenazaba no solamente la estructura política y religiosa de Roma, sino de toda la estructura política y religiosa del mundo. No porque los cristianos quisieran hacerlo, sino porque ellos estaban, el cristianismo tiene un rey que está por encima de todos los reinos. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando le preguntaron, ¿tú eres rey? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nunca negó que fuera rey, lo afirmó, pero dejó claro que su reino no era terrenal. ¿Y sabe por qué? Porque los reinos del mundo han sido y serán pasajeros. Porque el reino de Cristo es superior, es eterno. Jesús es Adonai. Él es el Señor del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Sí, esta iglesia primitiva era mirada de manera negativa. Dice que se hablaba mal de ella, pero no se hablaba mal de ella porque explotara a los demás, porque despojara a los demás de sus bienes, porque le quitara sus tierras, porque andaba vendiendo indulgencia. No se hablaba mal de ella por abusos sexuales, por pedofilia, por nada de esto. Esto no lo estoy hablando en torno a una iglesia en particular, a una estructura eclesiástica en particular. Estoy hablando de todos los que decimos ser cristianos. No se hablaba mal de la iglesia primitiva porque había fraude, porque en medio de ella había prostitución, pornografía. No, no se hablaba mal de ella porque fuera una iglesia pecaminosa. No, se hablaba mal de ella por, por la disciplina que había en medio de los creyentes, por la entrega total y la pasión con que se predicaba a su rey, a su Mesías. Sí, los cristianos de aquella época no les importaba que los mataran por el nombre de Jesús. Antes para ellos era un privilegio.
Por eso cuando Pablo dice que es prisionero de Jesús, que está encadenado por la esperanza de Israel, él no lo dice con tristeza, lo dice con gozo, porque era un privilegio y es un privilegio. Óigalo bien, mi amado, mi amada. Sí, Pablo les habló de Jesús a toda esta gente. Óigalo bien. Pero la mayoría no quisieron entender. Y entonces Pablo hace mención al profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Misma mención que hizo Jesús. Cuando los apóstoles de Jesús, luego de ver tantos milagros y tantas señales que estaban haciendo, ellos se preguntaron, Señor, pero ¿por qué no te pueden creer? ¿Por qué no te pueden aceptar? Y Jesús le dijo, porque escrito está. Endureció los corazones de ellos, cegó sus ojos, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Y Pablo está diciendo abiertamente, repite estas palabras: de oída me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hay una dureza total en el mundo para aceptar y recibir a Jesús. La hubo en la antigüedad, la hay hoy. Y solo hombres y mujeres sensibles al llamado, a la convocatoria, al toque, a la voz del Espíritu Santo, aceptan este llamado particular de Jesús. Sí, el hombre, el mundo tiene el corazón endurecido, sus ojos están sellados. La palabra de Dios rebota, les es incómoda, les molesta. Sí, ¿y sabe por qué? Porque ellos aman más al mundo que a Dios. Y lo triste de esto es que dicen ser cristianos, como el pueblo judío que dice y decía ser el pueblo de Dios, pero rechazaron a Jesús. No lo aceptaron. Sí, óigalo bien. Qué triste y tremendo esto. Entonces Pablo deja claro que la palabra es enviada a los gentiles y yo se lo voy a traducir de otra manera. Lo voy a intentar interpretar. La palabra ahora es llevada. Ya no a aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron escogidos, sino a aquellos que estén abiertos a recibir el mensaje de salvación. Así de sencillo, mis amados. Que Dios te bendiga y no solamente te haga sensible a ti, sino a toda tu familia, para que escuchen el mensaje de salvación y reciban abiertamente a Jesús, apartándose de toda estructura religiosa y empezando a caminar con Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente.